喂，你好，我姓张，张福生，I'm from Ich heiße Dieter Klingbeil, ich komme aus Deutschland, Regensburg, das ist im Süden von Deutschland. Well, my name is Danielle and I'm from the United States. Mein Name ist Ann-Kathrin Farnbacher. Ich bin aus Deutschland und ich bin im Moment mit dem Hello, my name is Dan McKinney. I'm from Chicago, Illinois in the United States. Mi nombre es Natalia Díaz Flores, soy del país de Perú y Quito. De toda lengua y nación, los pueblos confesarán las maravillas de Dios. Esto es una visitación con el pastor Uber Lozano. Esta Biblia en las manos de cualquier creyente podría pasar sin ninguna significancia, pero la dejó alguien que salió huyendo del municipio de Villa Pinzón por causa de una persecución a piedra que les hicieron. 6 años y medio después, una sierva de Dios, la pastora Rosa, emprendió una obra significativa en este lugar, que a pesar de muchos problemas, de muchas dificultades, hoy se mantiene, y la presencia del Espíritu Santo está ministrando y guiando a esta sierva del Señor a que se haga la voluntad que vino a hacer Jesucristo en esta tierra. Estoy desde el municipio de Villa Pinzón para mostrarles el testimonio de Dios en los hombres que quieren llevar el mensaje de Dios, y también las mujeres, siervas de Cristo, que se disponen para que haya una flamante autoridad de Dios en estos lugares. Recuerde que este es visitación. Dios de los ejércitos, Dios de los ejércitos, hoy presentamos ¿quién es como tú, Señor? Familia de servidores. De las grandes ciudades como Bogotá y otras que están viviendo un crecimiento numérico en las iglesias cristianas, se desprenden hombres y mujeres que un día se pusieron a reflexionar sobre esa necesidad sentida que dejó Jesús de Nazaret a sus discípulos, pero que luego en ellos se delegó también para todos aquellos que irían a creer en el mensaje de salvación. Estos nuevos héroes de la fe que están dispuestos a servir a Dios, no solamente se sentarían en una silla para engrosar el tumulto de las mega iglesias, sino que en ese escuchar del mensaje bíblico, lo primero aprendido, como es el de ganar almas para el reino de Dios, arrancaría en una acelerada marcha para ir en pro de aquella población que en lo tradicional no se permite la predicación de ninguna otra doctrina, según muchos, como les hemos escuchado, solo la que sus padres les han enseñado desde niños. Y en esa defensa, como si se tratara de hacer una corrección no por la vía amable, con aquellos que traían enseñanzas diferentes a las ya percibidas desde antaño, la mejor forma de repeler esas nuevas personas que invitaban a no tener malas costumbres y adoración a un Dios invisible, pero con gran poder, sería por la vía más común, desafortunadamente en Colombia, la muy conocida en los pueblos y campos, la única que nos ha robado los mejores momentos de amistad y coinonía con ese Dios soberano, como es la de la violencia. Y estando en una nación que ampara la predicación del Evangelio, según la Constitución Nacional, escrita para que se legislara con respeto y valor a toda persona que se diga ser colombiano, a esas poblaciones y campos de la patria, en donde es difícil llegar con el Evangelio, y que quien lo creyera están distantes de las grandes ciudades a tan solo unos cuantos kilómetros, pero que para penetrar su entorno cultural y religioso ha sido muy complicado. Son los comentarios de predicadores que dejaron una silla desocupada en la grande iglesia de la ciudad para irse como visionarios a levantar una obra en la comunidad en donde no ha sido posible sostener en firmeza un evangelio de cambio y buenas costumbres. Es el suceso que vivió y todavía percibe la pastora Rosa Inés Sierra de Lizarazo, en el municipio de Villa Pinzón, que pagando un precio
en ese llamado ha visto que uno de los aspectos de mayor sacrificio cuando parte todos los viernes a atender la iglesia de las Asambleas de Dios en Villapinzón tiene que ver con su familia. Bueno, pues nosotros como familia el proceso ha sido un poco difícil, puesto que yo he tenido que estar viajando los fines de semana a Villapinzón. Villapinzón queda a hora y media más o menos de Bogotá. Tengo que quedarme los viernes en la noche y sábados en la noche acá en este lugar. En el momento que empecé a pastorear, mi hijo el menor, Mateo, tenía aproximadamente año y medio. Y pues a él fue uno de los primeros sacrificados porque le tocaba quedarse sin la mamá, con los hermanos, y gracias a Dios, Dios les puso a ellos también como amor de madre y lo pudieron ayudar a cuidar, y mi esposo pues también, ¿no? Que él ha sido como el compañero fiel y constante de él, porque para donde él anda, Mateo también va. Entonces ha sido bonito. Yo digo que Dios me regaló ese hijo porque a través de él yo sé que él abrió muchas puertas para mi vida, tanto en el ministerio como de unidad para la familia también. Mi esposo pues también ha sido bastante sacrificado porque pues a él casi no le gusta la soledad, pero aún así ha tocado convivir con ella durante ese tiempo. Yo creo que los procesos y las cosas, y pienso que cuando las cosas son de Dios, Dios respalda, y eso es lo que hemos encontrado durante todo este tiempo, el respaldo de Dios, tanto económica como espiritualmente y como familiarmente, a pesar de las circunstancias. La relación entre esposos constituye la unidad básica de la familia y de la sociedad. Su origen lo presenta la Biblia como un acto expreso de Dios, por el cual primero forma a la mujer y luego declara allá en Génesis capítulo 2 versículo 24: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. A inicios de los tiempos del Antiguo Testamento, el término Señor designaba al esposo, y el varón, además de ofrecer orientación divina para los mutuos deberes conyugales. La Biblia enaltece la relación entre esposos al usar simbólicamente para referirse a la relación espiritual entre Dios y su pueblo. Si tomamos el libro de Cantares como un poema alegórico, este nos presenta las relaciones ideales entre los esposos, vale decir, entre Dios y pueblo, o entre Cristo y su iglesia. En esta pareja de servidores se puede ver el entendimiento que tienen. Mientras la pastora Rosa Inés se preocupa por llevar adelante la obra del Señor, su esposo, en el amor que le tiene a Dios y valora el ministerio de su esposa, se preocupa también de la manutención de sus hijos, porque según en su concepto, Dios los llamó al pastorado y en especial a su esposa. Con cámara en mano y micrófono recorreremos toda la nación en el nombre del Señor para mostrarles Visitación. Si somos de bendición para su vida, en pantalla ha estado saliendo la cuenta de la BBVA en donde usted puede depositar una ayuda que será importante para que nosotros nos podamos desplazar y mostrar la gloria de Dios, no solamente en los pueblos, sino en las naciones. Bueno, el apoyar aquí a mi esposa, pues en un principio vinimos a este lugar porque mi esposa pues tenía ya en su corazón el deseo de trabajar. El Señor la había llamado al ministerio, pero no teníamos dónde. Y por una conexión con el pastor de Chocontá, vinimos a hablar con él y dijo, pues bueno, trabajo sí hay, pero no hay ese apoyo económico. Entonces inicialmente pues yo hablé con él y le dije, bueno pastor, podemos trabajar con los diezmos que yo estoy dando en la congregación donde estamos anteriormente, y nos pusimos de acuerdo a eso y él entregó esta obra. Pero en realidad todo el trabajo y la gente que hoy en día hay aquí, los salvos que han habido aquí, son mérito de mi esposa, porque en realidad yo por mi trabajo no puedo venir. Cuando vengo tengo que venir es en tiempos de descanso,
y en realidad todo el trabajo que ha habido aquí, la gente que ha sido salva, es por méritos de mi esposa y con la ayuda del Eterno. Pero pues cada quien hemos puesto un granito de arena, ¿no? Apoyándole en eso, en el sentido de, como decía mi esposa, quedarme solo 3 días, el niño. Pero aquí los que más han apoyado en la obra es Mónica y Julio César, son los que más han apoyado para esa simiente santa que hay aquí, como me dijo el pastor Edgar un día. Y estamos viendo que es así, y estamos viendo el respaldo del Eterno, y esperamos que el Señor a ver hasta dónde nos va a llevar con esta obra. Llamamiento, término cuyo significado teológico implica una invitación a servir a Dios con algún propósito específico. Un ejemplo de ello está en el libro de Isaías, capítulo 49, del versículo 1 al 3. En otro sentido, describe una relación directa entre Dios y el sujeto llamado. Dios llama a Israel y lo separa entre los pueblos, a fin de que les sirva y goce de su especial protección. Dios es el que siempre toma la iniciativa en el llamamiento, aunque casi siempre es una minoría o remanente el que responde. Pero qué noticia tan agradable es la de poder presentar en esta emisión la vida de una creyente convencida que en medio de todas las luchas y vicisitudes de la vida, con alegrías y lágrimas, se ha sostenido obedeciendo en ese llamado, y más aún dándole un ejemplo de servicio a sus hijos, que ven en estos campeones de la fe, sus padres, alguien en quien imitar, como personas que aman y se esfuerzan para servir a Dios con un deseo incondicional que se nota, que arde de lo profundo de sus corazones. El trabajo que mi mamá Rosa Inés Sierra de Lizarazo ha realizado aquí en la iglesia y aquí en Villapinzón ha sido pues de mucha bendición, pero también de mucho esfuerzo, de mucha dedicación. Ella ha tenido que dejar pues parte de su tiempo, de su familia en los fines de semana para venir acá y bendecir a los hermanos. Empezó trabajando en las veredas, en lo que fue Chingacío, San Pedro y también del Salitre, y visitando hermanos, compartiendo de la palabra. Y no era fácil, no es fácil, porque aquí la gente pues definitivamente es arraigada a sus costumbres, es muy arraigada a la iglesia católica y no permite que otras personas vengan a compartir, pero el Señor le ha dado mucha gracia a ella, y caminando sola, pasando pues adversidades, porque igual a veces tener que caminar demasiado, no tener su alimento, pero el Señor fortaleciéndole, bendiciéndola, se ha notado la bendición aquí en este lugar. En las familias hay una apertura de la palabra del Señor. Los hombres, que eran los más reacios a buscar de Dios, han permitido que ella llegue a estos hogares y predique la palabra, a que muchas personas la busquen y que oren también por sanidad por aquellas personas que lo han necesitado. El pecado humano, heredado desde Adán y Eva, produce en cada persona una fábrica de ídolos. Todos los individuos merecerían ser destruidos, pero Jesucristo ejerció como profeta, sacerdote y rey para llamar a los elegidos a la vida eterna con Dios. Cristo convoca a los elegidos a una nueva vida, intercediendo por ellos en su expiación, y se halla a la diestra de Dios. Ese Hijo de Santidad sigue induciendo a todos los servidores para que con sus familias le sigan en un estado latente, no solo de promesas, sino de acciones. Es lo que puedo ver en esta familia, que en su gran acierto quieren ser los que llevan el Evangelio, ya no en la gran ciudad en donde viven, Bogotá, sino también en las poblaciones en donde es muy controvertido el Evangelio, no porque cause dolor y desolación en las vidas, sino más bien porque ejerce una influencia en el nombre del Hijo de Dios, Jesucristo, pretendiendo que el malo se convierta de sus actuares antagónicos y prosiga el camino de la bendición,
producida por el único que a su familia un día dijo que en los negocios de mi padre debo estar. Ese personaje 100% hombre, pero también 100% Dios, dedicó su vida hasta el final de la cruz para servir. Y el ejemplo de su gran deseo fue brindar salvación. Así es que invita para que familias enteras sirvan a Jesús en la expansión poderosa del Evangelio, que no solo es con palabras, sino también con demostración de milagros. ¿O no es así, amigo televidente, que el milagro más grandioso que el hombre puede recibir es el cambio de vida, tanto terrenal como espiritual? Y ejemplo de ello son, para percibir las transformaciones que hace el Evangelio, predicado por familias de servidores, son entre muchos casos: delincuente, hombre o mujer honesto; borracho, sobrio y con un alto índice de responsabilidad; promiscuo sexual, fiel y dedicado a su cónyuge; maldiciente, creyente del léxico oculto y dedicado a hablar lo positivo al ser seguidor de Dios. En fin, son muchos los beneficios que trae el Evangelio de Jesús cuando las familias se disponen a predicarlo y principalmente vivirlo. Pero sigamos escuchando en Visitación cómo la pastora Rosa Inés Sierra persiguió que Dios le tenía un llamado ministerial que a la larga en el camino involucraría a su familia, también como lo pude ver en la realización de este programa. Con cámara en mano y micrófono recorreremos toda la nación en el nombre del Señor para mostrarles Visitación. Si somos de bendición para su vida, en pantalla ha estado saliendo la cuenta de la BBVA en donde usted puede depositar una ayuda que será importante para que nosotros nos podamos desplazar y mostrar la gloria de Dios, no solamente en los pueblos, sino en las naciones. Llegué a Villapinzón, a una tierra como el Señor hizo con Abraham, a la tierra que yo te mostraré. Llegué a un lugar donde no conocía a nadie. Fue muy difícil penetrar el corazón de muchas personas, porque aquí habían venido en invasión 80, a la gente la sacaron a piedra, los golpearon, los tuvieron encarcelados. Y la mayoría de gente que yo iba a predicarles el Evangelio me decían: tenemos una demanda porque apedreamos a los cristianos. O sea, no fue fácil llegar y penetrar ese muro que la religiosidad había puesto en este lugar. Y al principio, pues cuando ya empecé a conocer así personas, yo vine con unas revistas que se venden por catálogo y llegaba a partes donde las hermanas me decían, porque las primeras que empezaron a recibir la palabra de Dios aquí en Villapinzón fueron las mujeres, y ellas me decían: hermana, cuando llegue mi esposo, cuando llegue mi hijo, usted saca las revistas y las pone encima de la Biblia, porque ellos no están de acuerdo con el Evangelio, porque aquí creen que las mujeres para llegar a la iglesia se acuestan con el pastor, que aquí roban, que ustedes son, mejor dicho, personas diferentes en este lugar. Empecé llegando a una casa de la señora Leonor del Lizarazo de González, y allá tuve que salir corriendo muchas veces porque el hijo llegaba y él no le gustaba que los cristianos estuviéramos allí. Muchos me rechazaron por ser mujer, porque aquí se maneja un machismo impresionante. Entonces hasta las mismas mujeres me decían: a mí me gusta es que predique un varón, a mí me gusta que prediquen las mujeres. Hubo casos donde tuve que pasar la puerta de la casa solo porque Dios me enviaba a ese lugar, pero las mujeres a veces me cerraban la puerta porque sencillamente yo era una mujer. Entonces era difícil. Entonces empezamos la posibilidad de buscar un lugar donde congregarnos, y ahí cerca donde la hermana Gloria nos arrendaron un local.
donde no nos permitían abrir la puerta hacia la calle por temor a ser apedreados o la señora de ser criticada, juzgada, porque la señora que nos arrendó tenía familiares que eran curas, eran monjas, entonces pues ella veía difícil, la necesidad la hizo que nos arrendara, pero realmente la situación para ella era muy difícil. Duramos allí 9 meses encerrados, pero llegaba un momento en que el Señor empezó a tocar mi corazón y a decirme: yo no la traje aquí para que usted se encerrara, sino para que usted empezara a hacer luz y empiece a buscar un lugar donde poder salir a flote, donde poder que la gente conozca, donde la gente conozca la palabra de Dios. En el diccionario de la lengua castellana se define la palabra persecución como hostigamiento, agresión, discriminación o reprensión que las instituciones oficiales o grupos poderosos de un país, raza o región ejercen contra determinados grupos que son descalificados por su fe religiosa, raza, sexo o prácticas sociales. La persecución es una manera de ejercer el poder con el propósito de desmovilizar o eliminar a grupos específicos, que hoy es tipificada dentro de los derechos humanos, las leyes internacionales y los códigos jurídicos nacionales de muchos países. Este esfuerzo indica que es una práctica común y por ende una tarea permanente de las sociedades defender a quienes la sufren. La labor que el predicador realiza mencionando un evangelio que no es complaciente con la práctica común del pecado, delega en los voceros un ambiente de hostilidad, puesto que las personas que no están dispuestas a vivirlo siempre irán en defensa de sus ideales, no comprometidos con la moral bíblica. En ese terreno siempre estará pisando el que quiere hacer la voluntad de Dios. Lo vivió el mismo ser poderoso y justo como fue Jesús, y también fue aceptado por los discípulos de Jesús en el transcurrir histórico de la iglesia, incluyendo en estos tiempos que se ampara bajo diferentes leyes. Y aprovechando el medio de producción comunicativa de nuestro programa, Visitación, animo a la sociedad colombiana para que esta situación de persecución ya no sea más por causa de la intolerancia. La bendición a la nación se permite pronto, dándole espacio a la tolerancia y las buenas costumbres. En el libro de Hebreos, capítulo 11, usted puede encontrar el Museo de los Héroes de la Fe. Pero hoy en día todavía se encuentran hombres y mujeres, así como la pastora Rosa, que se disponen a hacer la obra de Dios por encima de cualquier dificultad, por encima de persecuciones, de maltratos. Aún nosotros estando hoy en día en Colombia, en una oportunidad frente a una constitución que nos dice que podemos predicar el evangelio sin que haya persecución, pues tenemos libertad religiosa. Pero desafortunadamente las tradiciones en este país a veces hacen que la gente no entienda ni aún la propia autoridad. De todas maneras, seguiremos predicando y seguiremos con este programa Visitación apoyando los ministerios de aquellos que quieren hacer la obra del Señor en una tierra de bendición como es Colombia. Recuerde que estamos en Visitación. Dios de los ejércitos. Y usted que está pretendiendo servirle al Señor, tenga en cuenta que la obra es solo para valientes, porque de lo contrario los resultados no se verán en la marcha evangelística. El muro de las dificultades es posible que se anteponga, o por el campo árido no se permita la siembra del evangelio, pero con mucha constancia y valentía, sin mirar el rechazo y desamor de los escuchas, el trabajo irá como la gota de agua cayendo poco a poco hasta formar el gran río y por consiguiente el mar de creyentes. La pastora Rosa Inés Sierra de Lizarazo, aún con lágrimas en los ojos y cortes en esta entrevista, recuerda cómo fue recibida en el Villapinzón, que hoy acepta a la valiente predicadora.
Yo siempre decía cuando venía a este lugar, Señor, si tú no vas delante de mí, yo no quiero ir, porque era difícil. Muchas veces tuve que cantar, Jesús está pasando por aquí, y hoy está pasando de veras, de veritas, y sabemos que Él está haciendo una obra perfecta. Villa Pinzón tiene una oportunidad y a nosotros nos ha dado la oportunidad de venir a traerla. Quiero darles una palabra de ánimo, una palabra de bendición a aquellos que tienen ministerio, que aunque las cosas no son fáciles, porque no se proyectan fáciles, ganar las almas para Cristo trae mucha bendición, mucha satisfacción. Ver uno la iglesia llena, personas que le aman, personas que creen en la palabra de Dios, que creen en sus pastores también, personas que se les ha podido testificar, personas que se les ha podido dar un testimonio, un aliento, sobre todo en las familias, porque hemos trabajado mucho la restauración de familias enteras y Dios ha hecho maravillas en ellas. Bueno, por el momento estamos, o estoy yo ayudándole con la parte de la alabanza en este momento, porque pues estoy estudiando teología ministerial y me ocupa un poquito de tiempo, y ya el otro año me gradúo, entonces ya después de que termine mis estudios puedo dedicarle un poquito más de tiempo. Pero por el momento estamos con la parte de música, trabajando un poquito con la parte de niños con mi hermana Mónica, y mirar cómo si ya el otro año podemos proyectar a trabajar con el grupo de jóvenes. Recuerde que el llamado de Dios y los dones son irrevocables. Si el Espíritu Santo ha estado hablando a su vida para que venga Cristo y le sirva en un llamado directo hacia el ministerio, no puede huir, no huya, Dios le va a respaldar. Quizás en el camino pueda encontrar espinas, pero a la larga recogerá frutos, y frutos de bendición para una Colombia que tanto amamos, y en especial para un Cristo que quiere salvar las vidas que no le conocen. Recuerde que nosotros somos la iglesia La Fuente del que Clama, de las Asambleas de Dios, en la zona quinta de Usme, invitándole para que adoremos el nombre precioso de nuestro Dios y conozcamos el plan de salvación. En Villa Pinzón también está la pastora Rosa Inés Sierra, para que usted sea guiado en este territorio a conocer de la presencia del Espíritu Santo. Cuando venga a este lugar, visite la obra del Señor. Recuerde que estaremos nuevamente también allá en sus casas en una nueva visitación. Dios les bendiga. Ni hao, ich bin Zhang Fusheng. I'm from Canada. Ich komme aus Deutschland, Regensburg, das ist im Süden von Deutschland. Blessings to you all. My name is Danielle and I'm from the United States. Hallo, mein Name ist Antje, ich bin Kanada. Ich bin aus Deutschland und ich bin im Moment mit dem Hello, my name is Dan McKinney. I'm from Chicago, Illinois, in the United States. Mi nombre es Natalia Utia Flores, soy del país de Perú, Iquitos. De toda lengua y nación, los pueblos confesarán las maravillas de Dios. Esto fue una visitación con el pastor Huber Lozano. De señores, gloria, aleluya. Rey Señor de señores, gloria, aleluya. Cristo, príncipe de paz, gloria, aleluya. Cristo, príncipe de paz, gloria, aleluya. Hola, quería decirles algo. El programa Visitación es el único medio cristiano en formato documental que narra los acontecimientos de las iglesias. Nosotros nos trasladamos con nuestra cámara a los lugares de los hechos y allí mostramos la obra de Dios en los pueblos, en las naciones y aún en los lugares más alejados como las veredas en los campos de Colombia y otros sitios. ¿Cómo puedes ayudarnos? En pantalla ha estado saliendo la cuenta del banco en donde tú puedes hacer el aporte y de esa manera nos vas a colaborar para poder trasladarnos. Hay otra forma. En la parte de aquí arriba está en YouTube el nombre de la página o el canal en donde tenemos los videos. Y aquí en esta parte de abajo puedes encontrar las direcciones de esos videos. Entonces copias la dirección y las pegas en los muros de Facebook, las envías a Twitter,
por correos electrónicos. Esa es otra forma en que nosotros podemos divulgar este trabajo y que toda lengua, nación, pueblo conozca lo que el Señor Jesucristo está haciendo. Ese es el programa Visitación y tú puedes ser un corresponsal de él.